Y bueno amigos, el clásico está ahí ya a la vuelta de la esquina. Seguramente en el momento que estén viendo este video ya faltaría poco menos de 24 horas y vamos a repasar unas cosas muy interesantes porque bueno, Joao Félix, vamos a hablar de Joao Félix que va a dar unas declaraciones que seguramente van a gustar bien poco a los aficionados del Fútbol Club Barcelona. Definitivamente van a gustar bien poco. He bajado un poco esa luz que me tenía un poco ciego. Y pues la verdad es lo que vamos a comentar el día de hoy. Así que no me voy a enredar mucho más como siempre con este tema de la introducción. Les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ir repasando unas cosas muy interesantes que me he encontrado por aquí y que la verdad están bastante interesantes. Creo que se pueden analizar de una manera correcta y pues la verdad es que vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a escuchar aquí al sinvergüenza número uno, la persona que más está haciendo campaña para intentar hacer ver a la gente que este caballero, el que va a pitar al árbitro, Jesús Gil Manzano, es madridista y bueno, lo vamos a escuchar de su propia boca en este instante, así que vamos a la pantalla. Y bueno amigos, aquí tenemos al pedazo de sinvergüenza vamos a reproducirlo y a escuchar lo que les estaba diciendo hace un momento. Porque siempre favorece a Madrid. Lo saco yo Porque si es quieres. madridista, más que nada porque es ¿No te madridista. gusta Gil Manzano? ¿Estás de broma? No, Enhorabuena. ¿Por qué Gil Manzano te parece que es una mala decisión haberle puesto? ¿Te da miedo? Hombre, porque, porque para empezar el Barça ya estoy seguro que él no va a poder ganar el Clásico. Eso ya seguro. O sea, lo tengo clarísimo, ya lo he asumido. Y luego porque creo que desde todos los árbitros el más madridista, aparte que reconocido. Yo creo que no se esconde tampoco, ni él ni... ¿Y por qué le pagaste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué pagasteis a Gil Manzano? ¿Porque arbitró un Gamper, dices? Sí. ¿Y? Yo al que ¿Mirasteis considero, al Gamper, a al que Gil Manzano? considero mi enemigo no le pago. Exacto. O sea, ¿tú te imaginas al Madrid pagando a De Burgos Bengoechea, a Undiano Mayenco? ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, yo no entiendo esta incongruencia, Jota. Este árbitro estuvo en Porque siempre favorece a Bueno amigos, ahí está un poco lo que les decía, él está avisando, bueno, hace un ejercicio de inteligencia y que hay que reconocérselo porque obviamente él va a decir, ya sé que el Barça no va a ganar el Clásico porque está Jesús Gil Manzano, el madridista. Si el Barça pierde, pues obviamente lo que va a decir es yo se los dije que el Barça no iba a poder ganar este partido porque estaba... yo qué sé, estaba ahí Jesús Gil Manzano, que no sé qué, el mismo cuento de siempre, el relato de siempre de que nunca van a aceptar una derrota contra el Real Madrid. Y bueno, en este caso, si el Barça llega a ganar el partido, que bueno, puede llegar a suceder, claro que sí, él va a decir, bueno, hemos ganado incluso con el árbitro en contra. Es que es el plan perfecto, me parece que muchas veces es un idiota, pero creo que esta vez ha sido muy inteligente, además de que también trata de engañar un poco a los tontos que todavía se creen que los Enríquez Negreira no tenían ningún tipo de influencia en los temas estos arbitrales. Pero bueno, realmente creo que deberíamos estar un poco acostumbrados y también deberíamos estar un poco acostumbrados a gente que le deje en su sitio. Esta vez ha sido Juanma Rodríguez, que la verdad yo me gustan los discursos que este hombre hace de vez en cuando. Siempre saca cosas ahí como para darle un poco de humor a las cosas y realmente creo que ha estado interesante lo que ha comentado esta vez. Le ha puesto en su sitio, o sea... Le ha dicho lo que seguramente le hubiera dicho yo con otras palabras y él lo ha construido de una manera más que interesante. Es justo lo que voy a escuchar o vamos a escuchar en este momento. Lo vamos a ir analizando y por supuesto lo iremos comentando. Y bueno, ya tenemos aquí el video que les quería colocar. Chicos, les recuerdo que antes de seguir, que ayer les hice un video bastante tarde para muchos de ustedes que viven en España o que viven en Europa. Les hice un video en el que hablaba perfectamente de, o estaba analizando las acciones por las que Gil Manzano era considerado madridista. Se los recomiendo porque está bastante interesante. Así que bueno, vamos a escuchar a Juanma en este caso. Gracias por este recibimiento magnífico. Yo, de verdad, quiero decir que España es una gran nación. Es un país, yo de verdad, no, lo digo en serio, es un país, no os reáis, es un país fantástico. Sí. Fantástico. Pasan cosas impredecibles, pasan cosas maravillosas, a diario te sorprendes. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando ahí... si en la liga japonesa se hubiera dado el caso de que un equipo, pongamos por caso el Osaka Gamba, hubiera pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros de la liga japonesa 7,3 millones de euros. ¿Vale? Y en el chiringuito japonés hubiera partidarios del Osaka Gamba y del... Al revés. El Gamba Osaka. Gamba Osaka y del Yokohama Marinos, ¿vale? Que fueran los dos. ¿Vale? Hombre, la ayuda es... Vente preparado, vente Y preparado. entonces hubiera
Un poco como aquí, ¿no? Que unos son aficionados del Gamba Osaka y otros del Yokohama Marinos, ¿vale? Y el del Gamba y el periodista del Gamba Osaka fuera al estudio a quejarse de los árbitros. Esto pasa aquí. A ver, como les decía, un momentico ahí de payaseo y un poco la cosa ahí, pero la verdad es que van a ver que lo del final es bastante interesante, así que tengan un poquito de paciencia. Está pasando y es maravilloso, es un misterio que para mí es algo, es como un arcano, es algo recóndito, no lo entiendo bien. Pero ¿cómo puede quejarse alguien del Gamba Osaka de los árbitros cuando ha estado pagando durante 17 años 7,3 millones de euros y venir aquí a decir que en el partido contra el Yokohama Marinos han designado a un árbitro que no le gusta? Claro, porque ¿qué quiere un culé? Claro, yo entiendo lo que quiere un culé. Un culé quiere como árbitro principal a Negreira. Y en la banda a su hijo Negreira Junior. Y ahora es su nieto. Pero eso no, Su nieto ahora. eso no puede ser. Por eso digo que es un país fantástico, porque hombre, de verdad, ¿qué haría el periodista del Gamba Osaka? El periodista del Gamba Osaka, porque la cultura japonesa es una cultura tradicional de gente que se toma muy en serio y es muy responsable. El periodista del Gamba Osaka, después de que su equipo pagara durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, se retiraría, Josep. Se iría a la montaña, al Fujiyama. No puede, de verdad. Se iría al Fujiyama, ¿entiendes? Y ahí se dedicaría pues a cultivar un poco sus hortalizas, se retiraría, llevaría una vida espiritual. Pues no, J. Jordi viene aquí. J. Jordi viene aquí a decirnos a los madridistas, después de que su club haya estado pagando durante 17 años 7,3 millones de euros, a quejarse del árbitro del sábado. ¡Es fantástico! ¡Es maravilloso! España es un país, de verdad. Es lo que les estaba diciendo y creo que concuerdo mucho con lo que dice, sobre todo en la parte que dice que España es un país magnífico porque no se explica cómo carajos, no se explica cómo carajos en estas alturas de la vida estos caballeros están en este plan de que, bueno, sí, hemos pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero hay un madridismo sociológico y hay un no sé qué, no sé cuál. O sea, es que es impresionante, creo que concuerdo sobre todo con esa parte y también con la de que vaya este hombre y no solamente... A ver, no solamente lo diga en su cuenta de Twitter, que bueno, sabemos que es un irresponsable, pero que lo vaya y lo diga en un programa que es visto a nivel nacional, es de locos porque nos pone a pensar un poco y decimos cómo se pueden presentar este tipo de cosas. Es como que si alguien que haya cometido un delito, un crimen, vaya al día siguiente y se ponga a decir, no, que esto es imposible, que tú hiciste esto, que aquello, que lo otro. O sea, es que es de locos, definitivamente es de locos. Y lo peor del caso es que cada vez que hablan se hunden más porque... dicen tantas incongruencias que lo único que hacen es quedar bastante mal, como por ejemplo el tema de que Jesús Gil Manzano es madridista, ok. Para algunos pendejos que están en Twitter seguramente será interesante, pero la realidad es que es bastante ridículo y lastimoso. Cerramos este video escuchando a Joao Félix, que ha dado una entrevista exclusiva a ESPN y que la verdad ha quedado bastante interesante. Le han preguntado algunas cosas sobre Vinicius Junior y la verdad me ha gustado bastante las respuestas que ha dado Joao Félix, con que creo que es la primera vez en la que coincido en algo con él. Y bueno, aquí está ya el que apunta a ser uno de los hombres importantes en ataque el próximo sábado para el Fútbol Club Barcelona. Es increíble, de verdad, lo que parece que fue una broma lo que estoy diciendo, pero es realmente cierto. Y bueno, vamos a escuchar a Félix porque le han preguntado un poco sobre Vini. Yo creo que me va a estorbar un poco aquí lo que es esta temita aquí, entonces me voy a pasar para este lado para que la subtitulación no estorbe ahí y puedan leerla bien porque está en portugués. Pouco sobre o Vinícius Júnior, vocês vão ser adversário no sábado, mas vocês têm uma boa relação de amizade, né? Sim, dou-me bem com ele. Conhecemos lá em Madrid, de facto falámos a mesma língua, sempre puxou para nos darmos bem. Estive com ele várias vezes em Madrid, inclusive este verão estive no Brasil também. E sim, tenho uma boa relação com ele, com os amigos dele todos também. E somos amigos, mas dentro de campo espero que ele perca, ganhe eu, y después cá fora que esteja tudo bem. Aproveitou. Bueno, ahí me parece bien porque en esta primera pregunta está diciendo lo que es seguramente normal, es algo, una rivalidad deportiva, fuera del terreno comparten, él mismo ha reconocido que son amigos,
y que pues le interesa, obviamente sus intereses, valga la redundancia, deportivos, y que a Vinicius, siempre y cuando lo tenga al frente, pues obviamente desea que pierda y él ganar. Entonces me parece bastante interesante lo que comenta Joao Félix en esta primera pregunta, pero ojo porque aquí viene lo bueno. Estão os dias de férias no Brasil, então, com o Vinícius lá? Sim, tive no verão 3 dias, 4, e foi bom. E como que você vê o estilo de jogo dele? É um jogador que você gosta de assistir Esta es la pregunta clave. ¿Disfrutas ver jugar a Vinicius? Y ojo lo que responde Félix. jogando? Sim, gosto, óbvio que gosto, é um futebol alegre. Todas as coisas que ele faz que dizem que irrita os jogadores, eu não concordo. Acho que é futebol. O futebol também tem dessas coisas, não é só correr e marcar golos e defender e esse tipo de coisas. Acho que também tem que ter um pouco de alegria no jogo. E acho que tanto eu como ele, como o Rodrigo, o Pedri, Lamine trazem isso ao jogo, e acho que também é isso que traz as pessoas ao estádio e que motiva a ver futebol y que faz con que as pessoas gostem de futebol. Bueno, creo que ahí lo podemos dejar. Creo que ha quedado bastante bien lo que ha dicho Félix. Me llama mucho la atención. No lo había escuchado hablar así. Seguramente no me había fijado tanto. Seguramente alguna cosita hemos reaccionado acá, pero nada del otro mundo. Lo único que creo que he reaccionado de Félix es una vez que dijo que el Barça jugaba mejor que el Atlético o algo así. Estuve viendo y yo decía, este tipo es tonto porque tiene que volver seguramente en algún punto al Atlético, y estas declaraciones no creo que caigan muy bien por allá. Pero bueno, de resto creo que ha estado bien diciendo las cosas como son, lo que piensa, que creo que eso debería ser un futbolista siempre que pueda. Y además de que defiende al compañero de profesión. Por eso siempre que decimos que sale un futbolista a hablar mal de Vinicius Junior, es que no se entiende. Obviamente son futbolistas que son tan irrelevantes que en su vida van a tener una oportunidad de estar en el centro del foco, y por eso les da exactamente igual, porque saben que nunca van a estar ahí estando en el punto de mira de absolutamente todo el mundo. Por eso me parece genial lo que dice Félix, y me llama mucho la atención sobre todo esa parte que dice que lo que la gente dice que Vinicius hace para irritar, como se dice en portugués, o provocar a los futbolistas, que no están de acuerdo, que eso es parte del fútbol. Me pareció realmente brillante, y bueno, me parece que Félix ha estado muy bien en esta entrevista que ha concedido a ESPN a tan solo unos días del clásico. Y bueno, no sé cómo vaya a caer esto en la afición del Barça, porque sabemos cómo son de radicales, y obviamente ellos son los que dicen, de las personas que me dicen que Vinicius provoca, y que salga que lo tenían como máxima estrella hace un par de semanas. No sé cuánto le puede costar a este chico estas declaraciones más adelante. Ojalá que no, porque definitivamente personas que tengan ese pensar de decir, bueno, una cosa es el fútbol y otra cosa ya es el abuso, el irrespeto, todas esas cosas. Así que repito, ojalá que no le salga muy caro esto a Joao Félix. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.